Bueno, vamos a hablar, como lo decíamos al inicio del programa, de los anuncios del fin del mundo, que hablar de este tema no es algo nuevo, es decir, a lo largo de la humanidad siempre se ha mencionado que en algún momento se va a acabar el mundo. Y entonces se hacen anuncios apocalípticos, como fue el caso a finales del siglo XIX, cuando el 14 de noviembre de 1899, a las 12 horas con 45 minutos de la noche, iba a ser precisamente el fin del mundo. Por lo menos es lo que publicó en ese momento, aquí en nuestro país, el periódico El Imparcial. Y bueno, pues eso llevó a que toda la gente fuera incluso hasta el Zócalo, maestro, al Zócalo de la Ciudad de México, a rezar, a pedir, a arrepentirse de sus pecados, etcétera, etcétera. Bueno, si tú hubieras estado ahí y yo hubiera estado ahí, sí vamos. Sí, claro, y más en ese tiempo, ¿no? No, pues En es esa que época. habían re buenas razones para pensar que se estaba acabando el mundo. Y lo digo muy en serio. Cuando se va a acabar el mundo, tienen que confluir 3 o 4 cosas para que pegue, pues, la noticia. Ajá, ajá. La primera es una fuente de prestigio. En el caso de nuestro país, la fuente de prestigio era ni más ni menos que la madre Matiana. Tú dirás, ¿quién ¿Quién es Matianas es la madre? Sí, pues la cosa es muy simple. La madre Matiana es un personaje entre real y mítico a quien desde la época colonial se le han ido atribuyendo profecías y profecías y profecías. Incluso estas profecías se convirtieron en libros, en artículos de periódico, en muchísimas cosas. Y una de ellas anunciaba que ese mero día, a esa mera hora, sí nos iba a cargar el payaso. Es decir, hay un aviso mítico de que ahí viene. Pero a eso súmale lo que estaba pasando en aquella época. Hay un cometa que pasa ese mismo año. Y los cometas, perdón, yo no sé cómo sea la gente hoy, pero a mí sí me parecen sorprendentes. Digo, sobre todo cuando pasan de veras, pues que se ve la cauda, etcétera. No como el Halley cuando vino la vez pasada, que era una manchita mugrosa en el techo y no se vio de veras. No, no, como se vio en 1910. Entonces, si tú volteas a ver eso, tienes un hecho físico y real. El cometa, los temblores, que hay algunos fuertecitos en aquella época y en aquellos momentos, unas granizadas marca llorarás. Vamos, se caen varios puentes de la ciudad del granizo. Entonces hay una situación climatológica que va funcionando. En tercer lugar, y eso está más divertido, hay avisos. O sea, no basta con un terremotazo y una profecía de la madre Matiana. Hay avisos de cosas raras. Si tú revisas las hojas volantes, la prensa de a centavo de aquellos días, pronto vas a encontrar que en ella aparece la información de nacimientos extraños. Un cerdo con cara de humano y pico en la frente. No vais a preguntar qué tan bueno es o no, pero sí podías ir a verlo y te cobraban la entrada. Chivos con 2 cabezas, esos son bastante comunes. Niños sin cerebro, niños sin esqueleto, Niños pegados. niños pegados. Todos estos nacimientos se vinculaban de manera muy directa con esta idea de nos va a cargar el payaso. Entonces, si tú sumas a la madre Matiana, a los hechos de la naturaleza, a los terremotos, etcétera, etcétera, los anuncios de hechos milagrosos y extraordinarios, como el niño con cara de puerco, el resultado final es, ahora sí nos va a cargar el payaso. Pero si tú te pones a ver, el hecho de que nos cargue el payaso, no el problema es si nos cargó o no, sino cuántas veces se ha anunciado. Hasta donde yo recuerdo, y puede ser que esté aquí fallando, pero del año 1000 a la fecha,
Lo hemos anunciado sobradas ocasiones. Para el año 1000 había todo un proyecto de ya se va a acabar el mundo. Incluso la gente se empezó a trabajar para el fin del mundo. En Brandenburgo, por ejemplo, para el año 1000, alguien decidió que no estaría mal tener una nueva arca, así como la de Noé. Y bueno, pues ahí tienes tú a los brandenburgueses construyendo un arca, pues grandotota, chanchomona, porque ya venía el diluvio del fin del mundo. Bueno, ni terminaron el arca, ni llegó el diluvio, y más de 3 quebraron, porque pues le metieron toda su lana, poca o mucha, a construir este mecanismo de salvación. Para 1900, pues por supuesto que hubo muchas más. En el 2000 hubo una que era preciosa, el del doble cero, triple cero. El Y2K. Exacto, qué bonito. Usted sí sabe, el Y2K era una señal de que se iba a acabar el mundo. Luego sí, bueno, decían que las computadoras iban a cambiar por los dígitos y entonces como no había, digamos, sustento para el cambio por el tema de los dígitos, de pasar de 1999 al 2000, y entonces las computadoras iban a generar todo un caos y y entonces iban a entrar los virus. En fin, claro, fue toda una serie de cosas que a lo mejor ahorita nos parece chistoso, nos incluso parece los incomprensible. Simpson Sí, hicieron exacto. su programa sobre este asunto. Luego vino el fin del mundo maya, no sé si te acuerdas. Sí, claro, el quinto sol. El quinto sol que nos iba, el sexto sol o lo que sea sol que nos iba a cargar el payaso. Es decir, hay una idea constante de que se va a acabar el mundo. El único detalle es, ¿por qué nos gusta que se acabe el mundo? A ver, lo digo en serio, yo la paso bastante bien en este mundo, no sé tú, no sé cómo está la audiencia, pero lo que sí es un hecho es que no está nada mal que se acabe. Y se acaba el mundo por una razón de exclusividad. El fin del mundo te da la oportunidad de crear el club de amigos más selecto que existe. Aquellos que se van a salvar de la desgracia. Es decir, si yo anuncio que mañana se va a acabar el mundo, tú, yo, Avid, Fernanda, los que sean, nos juntamos, nos inventamos una religión, una secta, un lo que sea, y organizamos todo para recibir el fin del mundo. Y eso, de manera automática, nos convierte en algo prodigiosos, los únicos sobrevivientes. Ser el único sobreviviente, perdón, eso sí es exclusivo. Lo demás son tonteras. Cualquier otro club, por más elegante que sea, por más caro que sea, cualquier propiedad o símbolo de riqueza y de poder, por más grande que sea, vale queso junto a ser el heredero del mundo. Y esos clubes, por decirlo de alguna manera, siempre tienen el mismo problema. Cuando los anuncian y no llega el fin del mundo, luego se matan. Claro. O sea, ¿se vuelven como sectas? Son sectas en muchos casos, en otros casos pues son un grupo de gente loca nomás, pero en más de una ocasión ellos deciden suicidarse porque no llegó la nave espacial para salvarlos sí, claro. del apocalipsis, o al revés, se suicidaban para que sus espíritus se subieran en la nave espacial que los iba a salvar del apocalipsis. Ese acto de muerte es interesantísimo. Bueno, a mí me lo parece, no sé a ti. Sí, claro. Pero a ver, maestro, aquí, antes de irnos a la pausa, ellos se ¿quién se beneficiaba? Hablemos, estamos en 1900, estamos en el año 1000, en el año 1900, que son, pues, hoy es muy diferente ya la percepción que se tiene en muchas cosas, pero en aquellos años todo era
novedoso, todo era cierta incredulidad a un Dios, a esto, a aquello, a las buenas noticias, a las malas noticias. Y había una gran cantidad, enorme cantidad de incluso teorías conspiratorias, de que, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién se beneficiaba de sacar este tipo de propaganda, este tipo de rumor, este tipo de información, este tipo de noticia? O sea, en aquel momento el Imparcial, el periódico, pues se benefició con todo esto, porque además citaba físicos, astrónomos, Claro, diciendo claro. que ellos tenían la verdad. Pero luego no pasó absolutamente nada. Pero esa no es la primera vez de 1900. Claro. Siguieron. Y entonces ahí, ¿quiénes son los que ven un beneficio en las religiones? En el caso del fin del mundo de 1900 o el fin del mundo de 1910 con el cometa Halley, aquí en México la principal ganona fue la iglesia, por una sola razón. Durante todo el siglo XIX, reconozcamos lo que a la iglesia no le había ido muy bien. Pues se habían topado con Juárez, con los liberales, con las leyes de reforma. Vamos, la verdad es que no les había ido muy bien a la iglesia. Pero para la época de don Porfirio, la iglesia ya está entrando en una convivencia con el gobierno. Ya conviven. Ahora bien, si esto que estoy pensando es cierto, la iglesia necesitaba demostrar la importancia de su labor. Y si algo administra la iglesia, sobre todo la iglesia católica aquí en México, que era la más notoria, por supuesto, es la idea del apocalipsis, esta última batalla entre el bien y el mal. La última batalla del apocalipsis ya se había anunciado en la guerra de reforma, ya se había anunciado varias veces, pero cuando se junta con estos fenómenos naturales a los que me refería, los cometas, los temblores y un largo etcétera, esa idea le permite a la iglesia recuperar su espacio. Tú lo dijiste al principio, cuando la gente salió al Zócalo a rezar. Ese acto de fe robustecía a la iglesia porque le daba algo que el gobierno nunca te puede dar: salvación eterna. Platicando con el maestro José Luis Trueba, historiador, arroba Trueba Lara, los anuncios del fin del mundo a finales del siglo XIX. Y le mando un saludo muy cariñoso a mi hermano Gerardo, que nos está acompañando. Él dice: son ciclos de la naturaleza, como sucedió en la edad de hielo y después vino el cambio al derretirse el hielo, hablando de lo que viene con el cambio climático y de lo que sucede. Y justo, bueno, ya que me está escuchando mi hermano, a quien saludo, y a mis hermanos y a mi mamá, yo me acuerdo, no sé si mi hermano se acuerde, yo recuerdo que en algún momento, ahí en 1970, 1980, no me acuerdo, se anunció en las noticias de que iba a haber una alineación planetaria. Y que esa alineación planetaria, cuando sucedería tal día, la cuestión de la gravitación y la gravedad y la no sé qué iba a traer un planeta con otro y la luna. Entonces existía la posibilidad o la probabilidad de que, no me acuerdo, porque yo estaba muy niño, maestro, y no sé si lo soñé. Entonces, que iba probablemente la luna a chocar con el planeta, con la Tierra, o Marte, o no sé, entonces iban a traer los planetas. De lo que sí me acuerdo es que lo dijo o lo anunció Lolita Ayala en la noche, o sea, en las noticias de la noche. Ese día, por esta cuestión, mi mamá nos juntó a todos y nos hizo dormir en su cuarto. O sea, dormimos todos hechos bola en el cuarto de mi mamá por la situación de, o sea, no vaya a ser que sí pase y por lo menos estamos todos juntos. Claro, si nos ha de cargar, si nos ha cargado el payaso, pues por lo menos que todos. nos cargue como familia, todos en el cuarto de mi mamá. Yo insisto, yo no recuerdo si eso realmente sucedió y estoy aquí, la verdad es que revelando este asunto. No me acuerdo si fue un sueño, no me acuerdo si fue verdad. Me queda muy claro, según yo, que sí sucedió, que sí pasó, que sí lo anunciaron, que sí, porque mi papá estaba viendo las noticias con Lolita Ayala y bueno, pues ya terminamos de ver todo eso, ¿no? Y luego todos a dormir en el suelo, en la cama, amontonados, y ahí dormimos. Fue por una noche, pero fue una situación así. Fíjate que lo que le
pasó a tu mamá, que los arreó a todos y los metió en la recámara, es una actitud que se repite constantemente. Cuando se anuncia el fin del mundo para la llegada del siglo XX, habían astrónomos europeos que estaban seguros de que eso iba a pasar. E iba a suceder porque un cometa se iba a estrellar contra la Tierra. Y una vez estrellado el cometa, No había salvación. no había salvación. Y seguramente ese día de noviembre, que estaban esperando el fin del mundo, muchas mamás hicieron lo mismo que la tuya. Arrearon a los polluelos y dijeron, aquí nos morimos juntos. Lo curioso es que esta actitud de tu mamá en los años 70, de las mamás de la época de Don Porfirio y las mamás del fin del mundo maya, que también era por una alineación de planetas, digo, no me vayan a preguntar si ocurrió o no, por lo menos eso decían que iba a pasar, por esta supuesta alineación de planetas nos pone delante del mismo problema. 100 años después, la gente no ha cambiado. Y aquí seguimos. Y deja eso, aquí seguimos y no hemos aprendido una pizca de ciencia. Creíamos que era el cometa, creímos con Lolita Ayala que era la alineación de los planetas, creímos con cualquier persona posteriormente que era la alineación de los planetas en el fin del mundo, y te apuesto que si hoy lo vuelven a decir y vuelve a pegar, funciona. Lo interesante es que a diferencia de aquella época y de la época de tu mamá, hoy tenemos una situación de información prodigiosa. Yo me entero con cierta tranquilidad y tiempo antes de que se va a acabar el mundo. Y esto me permite realizar las inversiones correctas para ser testigo del apocalipsis. Te cuento una nada más para que te des una idea. Cuando venía el fin del mundo anunciado por los mayas, hace pocos años, o relativamente pocos años, una inmobiliaria en el sureste, territorio maya al fin, empezó a construir casas supuestamente resistentes al fin del mundo. Okay. ¿Abajo en enterradas o cómo? Sí, eran como una suerte pues, de búnker, de algo así. Bueno, yo entiendo que hay un chiflado que construye un búnker ahí en la península de Yucatán, pues no le encuentro problema. Bueno, lo sorprendente no es que lo haya construido, sino que los compraron. Y no solo los compraron, los habituallaron para resistir el fin del mundo. Pero lo mismo estaba ocurriendo en Estados Unidos con estos que también estaban convencidos de que el fin del mundo iba en serio y se fueron a vivir a la punta de un cerro, construyeron ahí su búnker, lo habituallaron y se juntaron con sus cuates armados para resistir el apocalipsis. Fíjate qué extraño. Cuando viene este fin del mundo que nunca llega o que no llega, la gente se prepara, se arma y decide que debe de matar a los sobrevivientes para ser el único que queda. Si no, ¿para qué me voy al cerro? ¿Para qué me compro las armas? ¿Para qué hice todo? Todo. Es decir, el fin del mundo, cuando tú lo asumes así, se convierte en un acto de soberbia que te vuelve, por lo menos en teoría, dueño de todo el planeta. Y eso está padre, porque no hay ningún otro evento que te diga, Emilio, eres dueño de la Sierra Mixteca o de la Sierra Madre Oriental, del Altiplano, de lo que sea. Y puede ser ahí crear el mundo que se amolde a tu imaginación. Eso es sensacional. Si no hay nadie, Emilio, y tú eres el único sobreviviente con las personas que decidiste aparte sobrevivir, que pueden o no incluir a tu familia, porque tú decides quién sobrevive,
sales al otro día del apocalipsis, el mundo es tuyo y lo vuelves a construir para que quede como a ti se te pegue la gana. Sí, porque además tengo las posibilidades. Claro, ya no hay nadie y el que hay lo puedo matar. Es decir, si eres un redneck, ahí gringo, pues puedes matar a los negros, puedes matar a los latinos, puedes matar a todos los que te caigan gordos y establecer ahí el imperio blanco, etcétera. Y eso está bonito. Eso lo desea la gente, nos revela lo peor que somos. Lo peor del ser humano. Exacto. Agustín Chávez de Zacatecas, no olvidemos a los testigos de Jehová que han profetizado sobre la venida de Cristo y el fin del mundo. No una, sino varias veces, en 1874, 1914, 1915, 1918, 1925 y 1975. Me acuerdo que la gente de antes decía, del 2000 no vamos a pasar, se veía como una fecha lejana, ya pasaron 26 años de eso. Gabriel Flores de Toluca, ¿se acuerdan de la secta Heaven's Gate, donde conocida por el suicidio masivo en sus miembros en 1997, liderada por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles, que creían que sus almas ascenderían a una nave espacial detrás del cometa Halley? Sí. Ahora, tú fíjate que en esta idea del fin del mundo hay un componente religioso que es muy característico del cristianismo en todas sus variantes. La idea del apocalipsis. Acuérdense de este libro que no solo se usa para películas de terror, onda la profecía o cosas por el estilo, sino es un libro que nos muestra una idea del fin del mundo. Suenan las trompetas de los ángeles, bajan los 4 caballos, viene la lucha entre los buenos y los malos, por supuesto ganan los buenos y se reinstaura el reino de Dios. Bueno, esa idea del apocalipsis es tan poderosa que aunque no lo crean, la gente, sea o no cristiana, en cualquiera de sus variantes, la tiene metida en la sangre. Todos creemos que va a haber un final y que alguien se va a salvar. Es más, por alguna razón, yo no entiendo cuál es, pensamos que los buenos se van a salvar. Lo cual no necesariamente es cierto. Ni además saber quiénes son los buenos. No, deja que eso. Puede haber uno que sea probadamente malvado que se salve. No. Sí, bueno, sí. No. Un maldito puede salvarse también. Pero lo interesante es que esa lucha final es una manera de refundar el mundo. Es una suerte de purga, es una suerte de limpieza, de borrón y cuenta nueva. Y eso, a ti, a mí y al que está del otro lado de la bocina nos encanta. A mí me gustaría, bueno, no, a mí me da flojera, yo ya zafo. Pero seguramente a muchos de ustedes sí les gustaría que un día le dijeran, bueno, ¿saben qué? Borrón y cuenta nueva, pero con todo. Que amanezca sin deudas de tarjeta de crédito, sin una suegra horrorosa, sin alguien que te está cuerneando, sin una persona que te maltrata. Sí, y fueras dueño del mundo.